Radio Ecotec presenta su noticiero Econews, un espacio para informar con profesionalismo y credibilidad. Saludos, bienvenidos a un programa más de Econews Radio, un informativo semanal creado por la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad de Ecotec. Esta es nuestra quinta emisión y me acompañan inicialmente en la cabina nuestros estudiantes de periodismo Gonzalo Herrera y Romina Macías. Chicos, buenos días. ¿Qué tal, José y Romina? Y a nuestra querida audiencia le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas y noticias. Gonzalo y José, qué gusto compartir con ustedes una nueva entrega informativa. Y sin más preámbulos, vamos a los titulares. Se inició el trámite de sustentación del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea le quedan 20 días para elaborar un informe. El uso de armas como medida para enfrentar la inseguridad deberá esperar a cambios en la ley. Las opiniones del nuevo decreto dividen a los ciudadanos. En lo internacional, Finlandia se convierte en miembro de la OTAN. La unión del país nórdico mantiene al mundo en alerta a posibles repercusiones de Rusia. Además, el precio de la visa americana subirá a $25. Las nuevas tarifas regirán desde el 30 de mayo. En la información deportiva, los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League se jugarán este martes y miércoles. El partido de la fecha será entre Manchester City y Bayern Múnich. También les contamos que Emelec presenta más bajas importantes en su plantilla. Tras la derrota en su debut de la Copa Sudamericana, se sumaron 2 jugadores a la lista de lesionados. La FIFA busca 2 nuevas sedes mundialistas, luego de quitarles la organización de los campeonatos Sub-20 y Sub-17 a Indonesia y Perú. En las noticias del espectáculo, Shakira y sus hijos disfrutan de su nueva vida en Miami. Y en las informaciones universitarias, la carrera de psicología realizó 2 eventos para concienciar a la comunidad estudiantil sobre el autismo. Muy bien, amigos, empezamos con el desarrollo de la información. Nacionales. La Comisión de Fiscalización y Control Político inició el trámite de sustentación del juicio político del presidente Guillermo Lasso. Durante la reunión, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, manifestó que solo se fiscalizará al gobernante por las acusaciones de presunto peculado dentro del contrato de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana. Además, anunció que se rechazaron los primeros cargos por concusión. Según el cronograma, habrá 10 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo, 10 más para la evacuación de la prueba y otros 10 para la redacción de un informe motivado, en el que se recomienda continuar o no con el juicio. En total, la mesa del órgano legislativo tiene 30 días para elaborar un dictamen, para luego ser enviado al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. El presidente Guillermo Lasso anunció a través de una cadena nacional medidas para enfrentar la crisis de inseguridad. Dentro de ellas está la modificación del decreto que permite la tenencia y porte de armas. También autorizó el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal y los guardias privados podrán llevar armas y colaborar con la policía. El apartado legal que se cambiará es el artículo 84 del reglamento de la ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios. Sin embargo, para tener el arma de uso civil, las personas naturales deben cumplir con ciertos requisitos. El anuncio causó reacciones positivas y negativas entre autoridades, organismos y ciudadanos. En el ámbito político, el Partido Social Cristiano y el expresidente Lucio Gutiérrez dieron su apoyo. En cambio, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, y el expresidente Rafael Correa se expresaron en contra. Además, los centros de educación superior manifestaron su oposición al porte de armas y pidieron formular verdaderas políticas públicas para prevenir la violencia. En el micrófono. Es tiempo de las entrevistas en la cabina de Econews con invitados especiales. ¿Quién nos visita a esta hora, Gonzalo? A esta hora nos acompaña Gonzalo Albán, ingeniero en gestión empresarial internacional y magíster en políticas y gestión pública.
Además, coordinador del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Ecotec y consultor político, con quien charlaremos sobre la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil en Ecuador. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Un gusto poder compartir con ustedes desde el análisis de la política pública, desde las ciencias políticas, lo que podría ser una medida de este tipo. Ingeniero, qué placer tenerlo en este espacio de entrevistas. Vivimos en un escenario de violencia donde se registran 485 asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va del año. Sin embargo, se ha autorizado la tenencia y porte de armas de uso civil. ¿Qué mensaje transmite el gobierno a la ciudadanía con esta medida? Bueno, puede no ser tan positivo dicho mensaje, porque se estaría dando a entender a la ciudadanía que éste se ha rendido frente a la lucha contra la inseguridad. Y es que el dar a los ciudadanos la responsabilidad de defenderse a través del porte de uso de armas puede no ser el objetivo que debería tener un Estado, porque este debe ser el garante de la seguridad al interno de una nación. Y para esto cuenta con las fuerzas del orden, como la Policía Nacional y los militares, el Ejército, que deberían también cumplir con su función de poder contribuir a que los ciudadanos tengan ese bienestar y esa seguridad al momento de transitar por nuestras calles. Ahora bien, cabe recordar que el uso civil de armas no es libre ni arbitrario. Por el contrario, la tenencia y porte de armas está sujeto a una regulación. ¿Cuáles son estos requisitos para portar y tener un arma? Bueno, hay requisitos como una prueba psicológica y como un proceso de examen y demás para poder acceder a esto. Más allá de ahondar en específicamente cuáles son estos requisitos, a mí me gustaría entrar en el contexto de qué es lo que puede suceder con ellos. Y resulta que a lo largo de nuestra historia y en los últimos meses, años, hemos visto la corrupción que existe al momento de conceder permisos y licencias. Entre esos, por ejemplo, los permisos o los certificados de discapacidad que detonaron un escándalo sumamente grave para el país, un escándalo de corrupción bastante complejo, que nos lleva también a entender que la institucionalidad podría no ser la apropiada al día de hoy para poder tramitar dichos permisos. Es decir, que esto puede suscitarse o puede prestarse para eventos de corrupción que más bien no cumplan con el rol de restringir el acceso solo a quienes deberían acceder a estas, sino que puedan abrirse en un mercado negro que lamentablemente será totalmente contraproducente para nuestra sociedad. Pero ¿de qué forma incidirá en los índices de violencia esta posibilidad de que más personas utilicen armas de fuego? Puede incrementarse. Si nosotros nos remitimos a estudios, entre esos uno del centro de estudios de Harvard, no recuerdo al día de hoy en este momento el nombre del estudio ni del centro, sin embargo, podría compartírselos con muchísimo gusto a ustedes para que lo puedan difundir entre sus televidentes y radioescuchas, pero este informe lo que sostiene es que en el momento de que las armas se liberan o que son parte del porte y tenencia de los ciudadanos, al momento de que las familias tienen un arma en su casa, la violencia intrafamiliar puede incrementarse. ¿Por qué? Porque esta puede disponerse a fin de arremeter contra tus familiares, hijos y demás, lo cual ya de por sí nos lleva a ver que la violencia empieza a incrementarse. Entonces, esto no necesariamente es una cura, más bien lo que estamos haciendo es lanzar una camareta a un incendio que va a promover que lamentablemente la violencia pueda atenuarse, pueda exagerarse. Porque las medidas frente a la inseguridad no pueden ser las de dar la responsabilidad al ciudadano de defenderse, sino también de contribuir con la reconstrucción del tejido social. Y al hablar de reconstrucción del tejido social nos referimos a que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una sociedad mucho más fortalecida en materia de educación, de acceso a salud pública y demás servicios que puedan contribuir a que esto se desarrolle en un entorno de paz y puedan a su vez generar mayor paz y no necesariamente desenvolverse en un esquema de violencia. Algunos países latinoamericanos como Guatemala, Honduras o México mantienen regulaciones para portar armas de fuego. Ahora Ecuador se suma a la lista. ¿En qué posición se coloca el país en un plano internacional con esta medida? Bueno, nosotros somos... lo que sí recuerdo al día de hoy, lo que sí tenemos en mente es que somos una de las 50, Guayaquil es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Ya de por sí ello nos da una referencia de lo peligrosa que es nuestra ciudad y lo violenta que se ha vuelto, lo que nos lleva a pensar también que al tener un porte y tenencia podría volverse aún más violenta. Y adicionalmente a ello, a mí me gustaría resaltar un aspecto y es la importancia de que esto no se desconecte de que el Estado tenga responsabilidad, que a lo mejor pueda descentralizarse y que pueda dar mayor responsabilidades a los gobiernos descentralizados, alcaldías y prefecturas para la lucha contra la inseguridad, pero que el Estado no se desinterese o no pierda el hilo en una lucha tan importante a quien corresponde, ¿no? Y si recordamos días atrás uno de los pronunciamientos del presidente de la República en Twitter, para quienes lo vieron, y ustedes seguramente como comunicadores lo siguen, este se refería a que la lucha de la inseguridad contra la inseguridad era entre los ciudadanos y los delincuentes.
lo que nos daba a pensar de que él está totalmente fuera de la jugada, cuando es el representante del gobierno y el representante del Estado, porque el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, y que él diga al día de hoy que esta lucha entre ciudadanos y delincuentes es totalmente equívoco. Por ende, la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad y establezca política pública suficiente para poder contribuir en aminorar este problema. A pesar del despliegue de policías y militares, estados de sección y toques de queda, la delincuencia sigue en crecimiento y las cifras de robos, sicariatos y extorsiones aumentan. Como consultora en políticas públicas, ¿qué le está faltando al gobierno para que las medidas de seguridad tengan el impacto que busca la ciudadanía? Al igual que se vive en el resto de acciones del gobierno, falta una estrategia. Y la estrategia no es simplemente comunicar algo que no existe, porque eso partamos de la realidad de que si bien es cierto lo que no se comunica no existe, tampoco lo que no existe pueda comunicarse. Por ende, la estrategia es la que nos lleva a resultados. Y con ello me refiero a estrategias como, por ejemplo, la reconstrucción del tejido social, que es uno de los puntos que he mencionado. El día de hoy en el país está visitándonos el representante del gobierno del presidente Bukele de El Salvador, especializado y encargado de la reconstrucción del tejido social. Está dictando una conferencia en otra universidad sobre la importancia de esto en esta lucha, que es parte de la estrategia. Es decir, no solo se trata de permitir el porte y acceso a armas a los ciudadanos, sino también de ver hacia atrás las causas de los problemas sociales que se están generando y lo que está derivando en que existe esta inseguridad. Por ejemplo, el que no exista trabajo, el que no existan oportunidades laborales. Eso es algo que debe contrarrestarse, que debe mitigarse, que debe atacarse, porque sin duda esta es una de las causas que está dando origen al problema de inseguridad, como también otras del acceso a educación. Hay niños que optan o que lamentablemente frente a la falta de oportunidades son promovidos para participar de escuelas de sicarios en lugar de terminar sus últimos años de bachillerato y ser parte del equipo de profesionales que pueda tener nuestro país. Es decir, el talento está quedando relegado. Por ende, la importancia de trabajar de forma integral en una estrategia por la seguridad que no simplemente sea libre y porte tenencia de armas, sino que más bien esto venga acompañado de acciones que sean orientadas a las causas sociales del problema. Muy bien, ingeniero. Hemos llegado al final de este espacio y queremos agradecer su presencia. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con todos. Reiteramos nuestro agradecimiento al máster Gonzalo Albán por habernos acompañado en el programa y es momento de pasar a las informaciones del resto del mundo. Internacionales. Finlandia se convirtió en el 31º miembro formal de la Organización del Tratado Atlántico Norte. En una ceremonia oficial se izó la bandera finlandesa en la sede de Bruselas, Bélgica, con el fin de hacer más seguro al país y más fuerte la Alianza Atlántica. Con la unión de Finlandia, la frontera terrestre entre la Alianza y Rusia será el doble que la actual. El país nórdico aportará sustanciales fuerzas militares y un amplio ejército de reservistas. Ante ello, el gobierno de Moscú prometió responder, pero sin especificar en qué términos. Asimismo, en la ceremonia se celebró el aniversario 74 de la OTAN, en el que hubo una reunión de los ministros de Exteriores de la Alianza para determinar cómo ayudar a Ucrania. A partir del 30 de mayo, el precio de la visa americana tipo B1 o B2 relacionada con turismo y negocios y los de intercambio de estudios tendrá un aumento de $25, anunció la Embajada de Estados Unidos. El documento pasará de costar $160 a $185. De la misma forma, los visados de trabajos temporales subirán de $190 a $205, mientras que el de comerciantes e inversores aumentará de $205 a $315. El presidente Joe Biden afirmó que los visados de turismo y trabajo son esenciales para la política exterior y economía de los Estados Unidos. De igual manera, está previsto que el Departamento de Estado se comprometa a facilitar los viajes legítimos al país tanto para inmigrantes y no inmigrantes. En Ecuador, desde el año 2020 se han procesado más de 200.000 visas de no inmigrantes. Sin embargo, los oficiales consulares continúan recibiendo más de 1.000 aplicaciones diariamente. Muy bien, gracias Gonzalo y Romina por acompañarnos en este primer bloque informativo de noticias nacionales e internacionales. En segundo se unen a este staff Ailín Sánchez y Silvio Marín, también estudiantes de periodismo de la Universidad de Ecotec. Mientras tanto, vamos a una pausa.
En Ecotec está el espíritu que hace que la gente se mueva diferente, el camino para hacer el cambio y tomar las decisiones que te llevarán lejos, nuevas formas de aprender con el mismo rigor académico, docentes que son parte de tus logros y que te harán sentir que nadie puede detenerte encontrando la diferencia entre un trabajo y una carrera. Con el sistema de pensión diferenciada, cumplirás tus aspiraciones profesionales y podrás llevarlo a lo más alto con una certificación internacional. Si decides hacer historia, hazlo en Ecotec. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía dentro de nuestra quinta emisión de Econews Radio. Desde ahora nos acompaña Ailín Sánchez y Silvio Marín. Chicos, bienvenidos. Gracias, José. Un gusto compartir esta cabina contigo y con nuestra audiencia. Silvio, bienvenido. Saludos, compañeros. Estamos listos para seguir informando porque ahora es tiempo de entrevistas. En el micrófono. Nuestro segundo invitado del programa es Jaime Albán, abogado con quien abordaremos el tema del juicio político que enfrenta el primer mandatario Guillermo Lasso. Jaime Albán Mariscal, ex asesor de la Presidencia de la República, experto en Derecho Penal y Constitucional, además docente de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Ecotec. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Ailín, Silvio. Gracias por la invitación. La Corte Constitucional aprobó el juicio político al primer mandatario por el presunto delito de peculado. Ahora se espera el plazo de 45 días para que la Asamblea someta a Guillermo Lasso al proceso de enjuiciamiento. En este escenario, abogado Albán, se ha activado la posibilidad de una muerte cruzada. ¿Podría explicar a nuestra audiencia en qué consiste la muerte cruzada, qué significa y qué alcance tiene? Claro, Ailín. A ver, primero establecer que la muerte cruzada como terminología específicamente no consta en la Constitución. Sucede que la gente coloquialmente se conoce a este mecanismo constitucional de destitución presidencial y parlamentaria de esta manera, y esto genera mucha confusión en la ciudadanía, en el ciudadano de a pie, porque buscan en la terminología en la Constitución y no la encuentran. Es un término coloquial, se conoce como muerte cruzada porque le da la facultad tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional de destituir el uno al otro, y los dos cesan en sus funciones. El presidente destituye a la Asamblea a través de un mecanismo que simplemente basta con un decreto ejecutivo, que es un acto normativo que puede emitir el presidente de la República en el ejercicio de sus competencias constitucionales, ¿verdad? En el que dispone que los asambleístas renuncian a sus curules, mejor dicho, cesan en sus funciones, y asimismo el presidente cesa en sus funciones, en su cargo, renuncia a su cargo. El procedimiento es posterior a aquel decreto ejecutivo que destituye a la Asamblea y que pone en disposición el cargo del presidente de la República, es que el presidente asume mejor dicho, mantiene su cargo por 6 meses más y gobierna vía decreto con aprobación de la Corte Constitucional, quienes deberán emitir, mejor dicho, dictámenes de constitucionalidad, de admisibilidad de dichos decretos ejecutivos que tiene la facultad del presidente de emitir para poder gobernar durante esos próximos 6 meses. Pasados esos 6 meses se tendrá que convocar elecciones para el término del periodo restante, es decir, hasta el mes de mayo del 2025. Pero el término muerte cruzada es un término coloquial que no está técnicamente determinado en la Constitución como tal, sino más bien esa facultad que tiene el presidente de la República de destituir a la Asamblea y de renunciar a su cargo. Por eso, muerte cruzada. Pero ¿usted cree que el presidente activará el mecanismo de la muerte cruzada y qué le depara al país si esto sucede? Mira, Silvio, yo creo que políticamente no es conveniente la muerte cruzada en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado varios sectores de ciertos actores políticos, mejor dicho, ciertos sectores de la política, ciertos actores políticos que han amenazado incluso con paralizar servicios públicos, con manifestaciones, incluso pensaría yo que de algún tipo violentas, porque conocemos el actuar de ciertos grupos, ¿verdad? Yo pienso que políticamente no le conviene al país, mejor dicho, a la sociedad no le conviene que se active este mecanismo por esas amenazas que existen. Al fin y al cabo, el resultado político terminará siendo el mismo. Si hay muerte cruzada, si hay destitución, bueno, el mecanismo de destitución que se activó el año pasado, que no prosperó en la Asamblea Nacional, o el enjuiciamiento político que destituye al presidente de la República, el resultado, si efectivamente prospera, será el mismo: la renuncia o el cese de funciones del presidente de la República o de la Asamblea en el caso de que
sea vía muerte cruzada. Terminará siendo el mismo. Asumirá una nueva figura política como presidente de la República, se instalará una nueva Asamblea Nacional, se convocarán nuevas elecciones. El resultado seguirá siendo el mismo. El problema aquí es la conmoción social que pueda traer uno u otro mecanismo. Pienso yo que el mecanismo de muerte cruzada puede ser más devastador para los fines, digamos, de paz y de armonía de la sociedad, precisamente por esto que te comento, que ya han existido amenazas por parte de ciertos actores políticos de paralizar y de manifestarse de forma incluso violenta, ¿no? Guillermo Lasso insiste en que no existen argumentos por parte del Poder Legislativo para destituirlo y acusa a la Asamblea de no dejarlo gobernar. Este rechazo de Lasso lo hace más propenso a obtener más de 92 votos para su posible destitución. El presidente de la República ha confrontado, desde mi punto de vista, innecesariamente desde el primer día de su mandato con varios actores políticos, ¿no? Yo creo que el mayor error del presidente Lasso fue no manejar la situación política o no llegar a determinar los momentos políticos de forma correcta, no consensuar o no establecer alianzas políticas como probablemente debió haberlo hecho. La crisis con la Asamblea Nacional fue producto de aquello, fue producto de esa ruptura que hubo desde el primer momento, que ahora evidentemente pasa factura, ¿no? Sabemos que más allá de lo jurídico, ¿no? Haciendo un análisis no estrictamente jurídico, porque si nos metemos a hacer un análisis jurídico en estricto derecho, podríamos entrar a debatir criterios, ¿verdad? ¿Procede o no procede el enjuiciamiento político? ¿Actúa o no actúa bien la Corte Constitucional? ¿Es procedente el enjuiciamiento político por las causales que se determinaron? ¿La Corte Constitucional hizo bien en decir que hay al menos un indicio de responsabilidad por el tema de Flopé, que no consideraron lo de fondo que era el informe de Gran Padrino, etcétera, etcétera? Eso es muy debatible. El tema político es aquí en realidad lo relevante. Al fin y al cabo, desde el 2008 que tenemos un nuevo marco constitucional ecuatoriano, desde que se creó la Constitución del 2008, la nueva, la que tenemos actual, vigente en Montecristi, hay algo que es bastante importante y necesario que lo conozcan, que se sepa, ¿no? Y es importante resaltarlo. La Constitución anterior, la del 98 y otras anteriormente, particularmente la del 98, que fue una Constitución novedosa, una Constitución paradigmática en el Ecuador, tenía una característica, y era que en su texto inicial decía que esta era una constitución política, le daba un tinte político a la constitución, establecía instituciones políticas tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista territorial, y muchos otros matices, ¿verdad? La Constitución del 2008 le quitó esa característica de que la Constitución sea una constitución política, despolitizó la Constitución y sus instituciones, ¿verdad? Y le entregó a las instituciones del Estado, al Estado en sí, a que se controlen o se administren los poderes de las diferentes funciones, pero sin ese tinte político, sin inmiscuir tanto o sin darle tantas facultades políticas a estas instituciones del Estado. Sin embargo, creó o dejó por fuera de estas instituciones del Estado que administraban estos poderes o que administran estos poderes, dejó por fuera de estas funciones del Estado a ciertos organismos como por ejemplo la Procuraduría General del Estado, la Corte Constitucional, encargándole ciertas responsabilidades políticas a estos órganos que no forman parte de las funciones del Estado, que están encargadas de administrar poderes políticos, poderes públicos, ¿ok? Entonces, esto es un poco contradictorio, porque si se pretendía quitarle la característica de política a la Constitución, de despolitizar la Constitución, entregarle facultades políticas a un ente como la Corte Constitucional, que es un órgano muy poderoso, hay que entender que la Corte Constitucional es el órgano que está encargado de revisar la constitucionalidad de las decisiones del poder público y de las normas jurídicas, y es una última instancia. Después de la Corte Constitucional no hay forma de apelar absolutamente nada. Nadie puede refutar las decisiones de la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de las decisiones de poder público y de las normas jurídicas. Entonces, entregarle a la Corte Constitucional la facultad de revisar, ¿ok?, la constitucionalidad del enjuiciamiento político, el informe que recomienda el enjuiciamiento político del presidente de la República, es darle una atribución o una responsabilidad política a un órgano que no debería ser político,
¿ok? Un órgano que debería ser únicamente revisor de derecho, de la constitucionalidad de esas normas y de esos actos de poder público, ¿ok? Entonces sí se carga de responsabilidad, de una responsabilidad política excesiva a un órgano apolítico, porque se entiende que la Corte Constitucional es un órgano apolítico, o al menos eso es lo que ha pretendido la Constitución del 2008 con esta particularidad, o esto por lo menos desde el romanticismo de quitarle esta característica de no ser política como sí existía en la Constitución del 98. Entonces hago este análisis previo para decirte que efectivamente todas las decisiones, más allá de ser jurídicas o no, más allá de ser legales, viables desde un punto de vista jurídico, desde el derecho, etcétera, ¿no? Desde las decisiones, desde los debates que se ven en redes sociales, en medios, etcétera, es decir, procede o no desde el derecho, todas estas decisiones tienen tintes políticos, ¿ok? Y en razón de aquello, en razón de haber sabido aquello, ¿verdad? De haber, por lo menos en primera instancia, identificado aquello, el presidente de la República tuvo que haber ideado una estrategia para evitar o para mitigar precisamente ese riesgo político que se podía venir. Seguramente, habiendo previsto aquel riesgo, hoy por hoy no estuviera en esa situación. El problema fue el confrontamiento político, principalmente con la Asamblea, que es lo que lo tiene hoy por hoy en esta situación. Abogado, pero en este escenario agitado que le depara al país en las siguientes semanas, ¿de qué manera afectará al ciudadano corriente, es decir, el que trabaja día a día para su sustento? ¿Cómo le puede afectar una crisis política como esta? Siempre una crisis política afecta, ¿no?, al ciudadano a pie. Definitivamente la sociedad es la que más se ve afectada y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Pero hablamos más en un término económico, social. En todos los aspectos. Que una crisis política genera recesión económica. No soy experto en temas de economía, pero es claro saber aquello, ¿no? Lo hemos vivido en épocas pasadas. Vivimos un periodo de inestabilidad política en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, inicios de este siglo. Recuperamos un poco la estabilidad después. Y ahora parece que estamos volviendo un poco a agitarnos. Y algo bueno tiene la Constitución actual vigente es que creó un marco jurídico que al menos permite una estabilidad política desde un punto de vista de darle un poco más de rigidez o de más rigidez al tema de la posibilidad de destituir presidentes y de controlar precisamente que no existe esa inestabilidad que existía anteriormente, que permitía la Constitución anterior. Pero siempre estos cambios políticos tan bruscos, estas inestabilidades, estas crisis políticas generan problemas sociales, problemas económicos que efectivamente causan un perjuicio y un malestar a la ciudadanía. Se paraliza la economía, evidentemente crea crisis económica, y la crisis económica, problemas sociales, delincuencia, lo que estamos viviendo hoy por hoy, desnutrición, que es un problema que claramente nos afecta muchísimo y que es un problema largo, que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo y que no hemos podido solucionarlo, y que por más de que existan políticas públicas para contrarrestarlo y para garantizar esos derechos, no hemos podido solucionarlo. Se va a agravar mucho más el tema de la crisis en seguridad. Seguramente pasará aquello, ¿no? Por eso en estos escenarios hay que estar un poco alertas con respecto a esa situación. ¿Considera usted que las prioridades por parte de los asambleístas son correctas al entablar un juicio político a Guillermo Lasso en el momento en que el país vive una inseguridad inédita? Existe una alta tasa de desempleos y además estamos posible una manifestación indígena. Desde las prioridades, claro, hay agendas políticas marcadas, ¿no? Cada actor político tiene sus prioridades en base a sus agendas políticas. Evidentemente vemos que la pugna por los poderes en el país está muy marcada y muy clara. Es bastante claro y bastante obvio que a nuestra clase política hoy por hoy no le interesa mucho los problemas sociales. Eso está bastante claro. Pensar y creer que hoy por hoy, desde una burbuja política o desde la esfera del poder y desde esas ansias que hay por recuperarlo por parte de algunos y por lograrlo, que nunca lo han logrado por parte de otros, y por haberse sentido tan cerca de estar ahí, es más importante y probablemente genere más ansias de llegar o de luchar por aquello que en realidad de atender los otros problemas y las otras realidades sociales que nos aquejan en el día a día. No sé a quién tanto le convenga inmiscuirse de forma directa en problemas que realmente hoy por hoy no presenta o no
no tienen una solución real, por lo menos a corto plazo. El tema de la delincuencia es un tema que está muy arraigado aquí y que es muy difícil de controlar ya hoy por hoy, así como al menos desde afuera se ven las cosas. No soy experto en seguridad ciudadana tampoco, ¿no? Pero por lo menos de lo que se ve, tenemos mafias enquistadas en el país. Vemos cómo a Colombia le costó mucho salir de este tema de las mafias, del narcotráfico, de los carteles de la droga y todo lo demás, incluso con ayuda internacional, y vemos que aquí no queremos ni siquiera recibir ayuda internacional de los topos mexicanos para sacar cuerpos en Alausí. Entonces tenemos un poco ese rechazo a que se inmiscuyan en nuestros asuntos. Tuve conocimiento de que se trató de hablar o de hacer negociaciones con el Mossad de Israel para traer inteligencia acá, para que se... Todo eso quedó en papeles. Entonces, no sé qué tanto a las autoridades políticas, a la clase política, o a los que están encargados al menos de controlar o de hacer algo porque se trabaje en este tema de la seguridad ciudadana, les convenga de frente pararse y decir, ok, yo voy a liderar yo voy a ser el que tome el abanderado en la lucha contra la seguridad, porque es algo que se sabe no se va a poder combatir, no se va a poder ganar. Es una guerra que hoy no se la va a poder ganar. ¿Okay? Gracias, abogado Albán. Disculpe si lo corté, pero ya eso fue parte del segmento en el micrófono y esperemos tenerlo en una siguiente ocasión de Econews. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Reiteramos nuestro agradecimiento al máster Jaime Albán por habernos acompañado en el programa y es momento de pasar a hablar de los deportes. Deportes. Amigos, este martes 11 y miércoles 12 de abril tendremos Champions League. Ailín. Así es, José. A pocas horas de iniciar los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, los clubes europeos están listos para competir en uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Los enfrentamientos se encuentran programados para este martes y miércoles a las 2 de la tarde, hora de Ecuador. Este martes, el club portugués Benfica recibirá al equipo italiano Inter de Milán. El horario unificado también jugará en el Manchester City contra Bayern Múnich, club alemán que lleva una década siendo campeón de la Bundesliga. Y este miércoles, Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Chelsea, club inglés que no se encuentra en su mejor momento futbolístico. Finalmente, los italianos Milán y Napoli cerrarán la jornada en el Estadio San Siro. 7 bajas en su plantilla presenta el Club Sport MLE. Antes de su debut en la Copa Sudamericana, el Bombillo tenía 5 lesionados, pero en el torneo internacional se sumaron 2 jugadores más. Samuel Sosa, Miller Bolaños, Brian Angulo, Jackson Rodríguez, Alexis Zapata, Alejandro Cabeza y Caín Fara son los jugadores inhabilitados en el cuadro millonario. Los eléctricos han tenido un inicio regular en su temporada de la Liga Pro y un juego impreciso en la Conmebol Sudamericana, que precisamente los llevó la derrota contra Danubio por 2-0. La ausencia de jugadores titulares coloca al Balec Azul en desesperación con miras a los próximos partidos. Las recuperaciones de los jugadores, según el informe médico, serán de 12 a 120 días dependiendo del grado de las lesiones. La plantilla dirigida por Miguel Rondelli espera lo más pronto a los futbolistas para enfrentar a Huracán en el estadio George Capwell. Tras amplios debates con la FIFA y la Federación Peruana de Fútbol, se confirmó que se decidió retirar al país andino los derechos de la organización de la Copa Mundial Sub-17, el cual se disputará el 10 de noviembre al 2 de diciembre. La decisión se tomó por los incumplimientos en la adecuación de infraestructura y por el poco tiempo que se dispone para asegurar una inversión y concluir con el trabajo. El mundo está a la espera de conocer al país que reemplazará a Perú como sede. De la misma manera, el máximo ente del fútbol le quitó la sede del Mundial Sub-20 a Indonesia, debido a que el país no quería recibir a Israel, en el torneo que se realizará el 20 de mayo. Se estima que Argentina podría recibir la sede y que espera que la FIFA confirme la nación esta semana. Luz, cámara, info. En las noticias del espectáculo les contamos que Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, luego de 5 meses desde el anuncio de su separación. Por ello, la artista anunció a través de sus redes sociales que abandonaría Barcelona rumbo a un nuevo destino. Después de las vacaciones de Semana Santa, la cantante colombiana se mudó a Miami junto a sus hijos Milán y Sasha, quienes empezarán allí sus estudios.
En un post de Instagram, la cantante colgó un emotivo mensaje en el que se despide con claridad de la capital catalana. Me establecí en Barcelona para darles una cálida estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar. Finalmente, en la sección de historias, Shakira subió una foto en la que se ve el ala del avión y el cielo con el mensaje: pero las cosas no siempre son como soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Gracias, Aileen, por mantenernos al día en las noticias de los famosos. Ahora es turno de las informaciones universitarias. Ecotech On Time. Les contamos que la carrera de psicología realizó varios eventos por la Semana del Autismo. Nuestra reportera Cristel Benavides nos trae una nota con todos los detalles. La Universidad de Ecotech realizó diferentes actividades por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Llamémoslo por su nombre. Es la frase con la que se buscó que los estudiantes conozcan más sobre este trastorno. Bueno, aprendí que a los niños se los suele diagnosticar más rápido, entre los 2 años, que a la mayoría que se los diagnostican son a los hombres. No tiene explicación científica sobre por qué, aún se está estudiando, y que hay muchos espectros del autismo. El 3 de abril, el alumnado de psicología realizó diversas actividades para tratar de recrear las situaciones a las que se enfrentan las personas con autismo. También explicaron la importancia de la apertura de estos espacios. Es importante dar visibilidad a días como estos y poder tener un espacio para compartir información, ya que las personas normalmente no conocen mucho sobre el autismo y sobre lo que conlleva realmente tener un trastorno del espectro autista. Además, el 4 de abril la comunidad accedió a un conversatorio con la psicóloga clínica María José Jáuregui, quien expresó la importancia de darle visibilidad a este tipo de condiciones. Es importantísimo dar visibilidad al autismo, no solo para la detección temprana, como habíamos hablado en la charla, sino para la aceptación y la igualdad de derechos en las personas cuando ya crecen, para no idealizar el autismo como que es un angelito, que es enviado del cielo, no. Es un ser humano con una condición que hace que su cerebro tal vez funcione un poco diferente, ¿sí? Que entienda las cosas diferentes, pero no por un daño orgánico, no por un daño neurológico. Y dio ciertas recomendaciones para empatizar con las personas que tengan este trastorno. Bueno, primero que todo, cuando conoces a una persona con espectro autista, como acabamos de conocer aquí, preguntarle qué le gusta. Preguntarle cómo se siente cómoda, qué amigos tiene, qué intereses tiene. O sea, no pensemos en que es autista, sino en conocerla y obviamente en la relación pues ella o él te irá diciendo con las cosas que se siente cómodo o no cómodo. Los estudiantes apoyaron la idea de la carrera de psicología y expresaron su satisfacción por la apertura de entornos como estos. Reportó para Econews, Cristel Benavides. Sin duda alguna, hay que llamarlo por su nombre. Gracias, Cristel, por esa cobertura. Ha llegado el momento de nuestro enlace telefónico precisamente con nuestra reportera Cristel Benavides, quien nos informará cómo se preparan los estudiantes para los exámenes finales del intensivo. Adelante, compañera. Saludos, compañeros en cabina. Los estudiantes desde ya se están preparando para los exámenes finales y aprovechando que me encuentro en la biblioteca, vamos a hablar con alguno de ellos. Hola, un gusto. ¿Cómo te llamas? Ariana Montes de Oca. ¿De qué carrera eres? De psicología clínica. ¿Cómo se sienten los inicios de los exámenes? La verdad, estoy un poco estresada y asustada, pero ahí me defiendo como puedo. Muy bien, ¿y qué métodos usas para estudiar? Hacer resúmenes, o sea, sacar ideas importantes de las diapositivas que nos mandan o de mis apuntes y así escribirlos. Ok, muchísimas gracias, Ariana. Veamos quiénes más opinan como ella. Chicos, un gusto. ¿Cómo se llaman? Alfredo. Darwin Rivera. ¿De qué carrera son? Ingeniería industrial. Sí, de lo mismo. ¿Cómo se siente con el inicio de los exámenes? El inicio. Sí. Un poco, el inicio suave, ahorita más o menos. Ahorita que es segundo parcial más complicadito. Ajá. ¿Tú? Ahorita que es segundo parcial más complicadito porque es una materia chance pesada. ¿Y de qué métodos usan para estudiar? En este caso, netamente la computadora, porque todo es Excel. Sí, solo repasar y ir probando en Excel, práctica. Ok, muchísimas gracias. Regresamos en estudios.
Gracias, Cristian. Nosotros también estamos preparándonos para rendir las pruebas finales. Espero que nos vaya bien. Y bueno, amigos, es tiempo de despedirnos y gracias por acompañarnos durante una emisión más. Yo soy Silvio Marín. Yo, Eileen Sánchez. Y yo, José Tumbaco. Y esto fue Econews Radio. Aquí culmina Econews, el noticiero de Radio Ecotec.